Estamos aquí, el señor consejero Rodolfo Juárez, coordinador Javier Sánchez, José Luis Vela, que es el jefe de la policía local de Andoain, y yo mismo, que soy el alcalde, para firmar un convenio que va a tener una importancia muy grande, dado que este convenio, que se llama TETRA, es una comunicación tanto de voz como de datos mediante unos talkies o unos móviles que se va a prestar en cualquier momento. Van a estar poder estar en contacto la policía municipal, la Ertzaintza y también otras policías municipales, la de Andoain, en tiempo real, en voz y en datos. Ustedes acaban de ver, acabamos de firmar el convenio para que la Ayuntamiento de Andoain se incorpore a la red TETRA de Ertzaintza. Antes de esta firma y de este encuentro con todos ustedes, que les agradezco su asistencia, hemos estado reunidos con el alcalde, con el concejal responsable de seguridad ciudadana y el director de coordinación de policías locales para analizar la situación de seguridad y de delincuencia en Andoain, también para analizar la colaboración en lo que hace referencia a una política de defensa democrática y tolerancia cero, de retirada de pancartas pintadas, carteles que vulneran la ley o ofendan la memoria de las víctimas del terrorismo. Y quiero felicitar al Ayuntamiento por el excelente trabajo que está haciendo, que se puede constatar y comprobar cuando uno pasea por sus calles, que hemos eliminado del paisaje de las calles y plazas de Andoain carteles, pancartas pintadas que vulneran la ley o ofenden la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo, y gracias al trabajo y a la colaboración del Ayuntamiento con Ertzaintza, pero especialmente gracias al trabajo que desarrollan los funcionarios y los trabajadores que se dedican a esta tarea. Hemos estado también repasando las cifras de faltas y delitos cometidos en el último año y hemos revisado los mecanismos de coordinación entre la Ertzaintza y el Ayuntamiento. El objetivo fundamental de la incorporación a la red TETRA, el objetivo fundamental de la coordinación y de la mejora de la coordinación entre las policías locales y la Ertzaintza es proporcionar a los ciudadanos, en este caso a los vecinos y vecinas de Andoain, una mayor seguridad, más seguridad personal, más seguridad a sus bienes, más seguridad en sus domicilios, en las calles, más seguridad en las carreteras, incluso también más seguridad en las instituciones de emergencia, porque también el sistema nos permite coordinarnos en situaciones de emergencia, no solo entre las diversas policías, sino también con bomberos o con otros servicios de emergencia.